Mientras presento la investigación, como ya dijo la moderadora, mi nombre es Miguel Albiol, soy licenciado en Historia de la Universidad Católica de Concepción de acá de Chile. Eh, Quiero agradecer también denme un segundo, al comité organizador por aceptar mi proyecto, que fue mi proyecto de tesis de pregrado, y agradecer también por el interesantísimo congreso y seminario que están realizando. Bueno, voy a comenzar mi exposición, la cual lleva por nombre El imaginario medieval y su relación con las nociones geográficas medievales, basado en el relato de Juan de Mandeville, Chía 1350. Primero se debe hablar sobre la obra de Juan de Mandeville, que se llama El libro de las maravillas del mundo, el cual relata un viaje desde Europa hacia el extremo oriente, pasando por tanto lugares reales como Jerusalén o los dominios del Gran Khan, como también por lugares maravillosos e imaginados como el paraíso terrenal y los dominios del Prestefan. Los objetivos que tiene esta investigación es analizar, describir y comparar la obra de Juan de Mandeville con otros textos medievales, como por ejemplo la obra de Isidoro de Sevilla del siglo VII, Etimologías, y la obra de Honorio Augusto Dunense y Mago Mundi del siglo XII. La gran pregunta de investigación que se desprende de este trabajo es la construcción del imaginario medieval fue gracias a la geografía o por el contrario, el imaginario fue el que influyó en las distintas nociones geográficas y su avance hacia los sectores. Eh, una de las grandes inquietudes que surgen a través de este trabajo de investigación es el dilema del autor, ya que hasta el siglo XIX se cree que Juan de Mandeville existió realmente y que realizó este viaje, pero ya en este siglo se comienza a cuestionar, se comienza a poner en duda la veracidad de este hecho, eh, dando 7 hipótesis y María Mercedes Rodríguez la sintetiza en 7 hipótesis, la cual nosotros mencionaremos 2 por el tiempo. El primero es Jean de Bourboulon, que también conocido como Juan el Barbudo, médico de Leija, el cual escribió tratados de medicina y astrología. Y el segundo que se menciona es Jean de Outremes, el cual era cronista y contador de la época medieval. Pero luego de esto, nos cayó que preguntarnos cómo fue que logró escribir esta tan interesante obra si nunca viajó, a lo cual nosotros respondemos que fue gracias a la gran biblioteca que este poseía en su haber, teniendo grandes autores medievales como Brunetto Latini, Guillermo de Trípoli, Pian de Carpini y por supuesto Odorico de Pordenone. Además se debe entender que este relato alcanzó gran popularidad en la Baja Edad Media, siendo traducida a la gran mayoría de las lenguas vernáculas y solo superada por la Biblia. Como marco teórico se definen 3 grandes conceptos: los viajes, las maravillas y el imaginario medieval. Los viajes, por su parte, son algo fundamental tanto para el desarrollo de la humanidad como para el mundo de la Edad Media, ya que García de Cortázar define a la Edad Media como el Homo Viator, en cual lo que significa que toda la sociedad viaja, desde el campesinado hasta el rey, teniendo como principal motivo desde el siglo XI al siglo XIII los viajes de peregrinación hacia Oriente en busca de sectores sagrados para el cristianismo y en busca de Dios. Pero desde finales del siglo XIII y a comienzos del siglo XIV hay un cambio fundamental sobre la motivación de estos viajes, lo cual es la búsqueda de maravillas y riquezas. Las maravillas, por su parte, tienen una estrecha relación con las descripciones de Oriente, ya que comienzan a ser la piedra angular desde 1300 sobre estas descripciones. Perdón. Este concepto proviene del verbo latino mirari, que indica admiración, sorpresa por lo extraordinario y que según García Espada debe estar alejado de las fronteras europeas orientales, pero que debe causar impresión y sorpresa al europeo. El imaginario medieval surge gracias a la historia de la mentalidad del siglo XX, en cual muchos historiadores definen, como por ejemplo Peter Burke, que se basa en la imagen de la otra edad, siendo una intención consciente o inconsciente de otra cultura o sociedad, creando estereotipos reales o ficticios, positivos o negativos. Pablo Castro, por su parte, historiador chileno, define el imaginario medieval como un conjunto de imágenes que refleja la mentalidad colectiva de una sociedad,
Jacques Legoff, por su parte, gran medievalista francés, lo define como una tradición del mundo antiguo, en donde se representan ideas, imágenes y símbolos que buscan reconstruir realidades de la sociedad a través de las imágenes. Por lo tanto, se puede concluir que el imaginario medieval es un conjunto de imágenes, símbolos, leyendas, historias y mitos que ayudan a realizar una construcción ficticia real de la otra sociedad, y que en el caso de la Edad Media son una tradición de los saberes antiguos. Tanto el concepto de maravilla como el de imaginario se alimentan de una realidad conocida, pero que se deforma en otros saberes. Como contexto histórico, nosotros tomamos muchos siglos medievales, o diversos siglos medievales para ser exacto, como por ejemplo el surgimiento del Imperio Mongol, que es gracias a Genghis Khan y su unificación de varias tribus de Asia septentrional, tomando el mando en 1196, y el cual fue nombrado jefe universal, o Khan, en 1206. Pero con la muerte de este gran emperador en 1227, tras extrañas circunstancias, su avance por Europa quedó truncada y sus hijos no pudieron llegar más allá. En 1245 surge el primer concilio de León, en el cual los europeos necesitan establecer contacto con este imperio mongol, por lo cual el Papa Inocencio IV envía misiones de paz a través de monjes franciscanos y dominicos, como el principal monje Pian de Carpini. También el cambio de paradigma del siglo XIV, el cual surge en la Italia del 1300, en donde tanto el poder político, social y económico se va traspasado desde la nobleza hacia los comerciantes y mercaderes venecianos. Y esto se ve reflejado también en los otros reinos europeos. Y por último, la gran peste negra del siglo XIV, que es una enfermedad mortal que mató al menos un cuarto de la población europea, siendo transmitidas por las ratas que venían provenientes de estos mismos comerciantes venecianos desde Asia, siendo declarada pandemia en Europa el año 1347, perdón. La tradición de los saberes medievales, gran parte de estos saberes son una tradición del mundo antiguo, como por ejemplo la esfericidad de la Tierra, que ya del siglo I con Estrabón se sabía que la Tierra era esférica, como también las razas monstruosas, en específico la raza de los sinocéfalos, que eran hombres con cabeza de perro y que más adelante se muestran algunas imágenes de ellos, que según José García Arranz, pertenecen al imaginario colectivo desde los egipcios y que los griegos los traen a la historia occidental. Y por último, la educación medieval, la cual también es una tradición de los saberes antiguos, en donde existen dos ciclos de educación. El primero es el trivium, el cual enseña la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium, que enseña la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. También se puede optar, cursando estos dos ciclos, a seguir estudiando, pero a través de la filosofía, y en su forma superior, en el mundo medieval, la teología. Bueno, y ahora Juan de Mandeville y el Extremo Oriente. Para esto se debe realizar una pequeña pincelada sobre los autores Isidoro de Sevilla y Honorio Agustinense, los cuales se compararon con esta obra. Isidoro de Sevilla, por su parte, no se tiene muy claro en dónde nació, pero se cree que nace en Cartagena o en alguna región sevillana alrededor del 562. Comienza su carrera como obispo en el año 600, en el cual también escribe su gran obra Etimologías, la cual fue la gran obra de los saberes medievales hasta fines de la época medieval. Honorio Agustinense, por su parte, es muy poco estudiado en el mundo de habla hispana, siendo aún muy enigmático su personaje, pero que se cree que vivió la primera mitad del siglo XII en Habsburgo, Baviera, asociándole al menos 25 tratados, en el cual se encuentra su obra más importante, el Imago Mundi. Ambas obras, como la de Isidoro y la de Honorio, son enciclopedias de los saberes que se encontraban hasta sus siglos. Ahora bien, la redondez de la Tierra, tanto Isidoro como Honorio la describen de una manera muy científica, en específico Honorio, ya que realiza una descripción de la medida de la Tierra, que serían unos 180.000 estadios, siendo equivalente a 17.845.840 metros. Juan de Mandeville, por su parte, realiza la descripción de la Tierra de una manera mucho más práctica, a través de las estrellas que se ven en los distintos hemisferios, como por ejemplo la estrella de Tramontana, que se ve solo en el hemisferio norte, y la estrella de Antártida, que solo se ve en el hemisferio sur.
Otro de los saberes que renueva Juan de Mandeville es la forma de la extracción de la pimienta, la cual tanto Isidoro como Honorio la describen a través de quemando el bosque donde se encuentra esta especia por las distintas víboras y serpientes que se encontraban allí. Pero Juan de Mandeville habla de que si hicieran esto, gran parte de la mercancía de la pimienta se quemaría y se perdería. Por lo tanto, para eh, él habla sobre que estos habitantes se untan un menjunje en las manos y en los pies llamado Bruno, lo cual sirve para evitar estas serpientes, pudiendo extraer la pimienta sin ningún problema y sin quemar el bosque. Las razas monstruosas, por otra parte, están muy presentes tanto en los relatos de viajeros como como en los distintos tratados medievales y sobre todo de Oriente, en la cual Isidoro de Sevilla los denomina los seres prodigiosos, que son creados gracias a la divina providencia, como todo lo creado en el mundo, y que vienen a predecir o anunciar algún hecho importante que vaya a ocurrir en el mundo. Por su parte, Honorio de Augustodunense, hace la diferencia entre los seres monstruosos, que son humanos con deformidades, y las bestias, que son animales tanto imaginados como reales. Juan de Mandeville, por su parte, habla sobre cómo surgen estas razas monstruosas, que es a través de las relaciones sexuales que tienen los demonios, con la generación de Nermón el Grande, hijo de Cam. Además de que describe a gran parte de estas razas en las islas del mar Océano, como por ejemplo los cinocéfalos, o las blemias que no tienen cabeza y tienen su cara en el pecho. Los grandes reyes de Oriente, que son el Preste Juan y el Gran Khan. Primero debemos hacer una pequeña introducción sobre quién era el Preste Juan, el cual es mencionado por primera vez en 1157 por Otón de Franks en su obra Crónica, el cual describen como un rey sacerdote que gobierna más allá de Persia y Armenia. Como también se le atribuyen grandes victorias sobre los persas y sobre los medeos. Pero se debe aclarar que nunca se encontró ningún registro real de este emperador, ni mucho menos su verdadero origen. Con respecto a lo que se habla del Gran Khan, Juan de Mandeville lo llama Tian, además de que lo describe como el emperador más grande de todo el mundo conocido, donde ningún rey ni emperador se le compara a su nobleza, riqueza y poderío. Por otro lado, se describe a los súbditos de este rey como los más inteligentes del mundo, ya que son hábiles con las ciencias y que ningún sujeto se le compara en astucia, espíritu o ingenio. Además de que es descrito el Gran Khan, que tiene una gran convivencia con los cristianos que residen en su territorio, ya que a veces da paseos por sus grandes territorios, y estos monjes salen a su encuentro con la imagen de la cruz y dándole bendiciones y oraciones, a lo cual este se inclina, recibiéndolas de muy buena manera, lo que demuestra que hasta el emperador más grande, más importante del mundo, se inclina ante la imagen del Dios cristiano, aún sin ser partícipe de esta religión. Por su parte, la descripción que hace el Preste Juan es que es un rey tan bondadoso que mantiene a sus súbditos y sus súbditos le retribuyen a él de la misma manera, siendo bondadosos y aceptando sus leyes. Además de que habla sobre el origen de su nombre, que es el Preste, que son los sacerdotes, ya que él prefiere mantener un nombre cristiano que ser nombrado emperador. Además se debe destacar una de las descripciones de sus territorios, que es el Valle Peligroso, en el cual Juan de Mandeville define como la entrada al infierno en Oriente, siendo esta una gran novedad. Juan de Mandeville utiliza el Preste Juan para enaltecer la importancia y el poderío del Gran Khan, como también le atribuye la nobleza para utilizarlo como ejemplo para ser un buen cristiano y el ser un buen rey. Pero sin dejar de lado la importancia de la imagen del Preste Juan, el cual se mantiene firme en su religión a pesar de ser el único rey cristiano en Oriente. Como consideraciones finales, se puede responder, con todo lo expuesto en esta exposición, que se puede responder a la gran pregunta de investigación que existe una dualidad con respecto a la construcción de los distintos saberes medievales, ya que la geografía, por un lado, es el que construye este imaginario medieval, pero por otro, el imaginario también es utilizado para construir nociones geográficas, como por ejemplo la isla del Mar Océano, en donde se hallan la mayoría de las razas monstruosas, y algunos dominios del Preste Juan, como el Valle Peligroso. Ambos saberes son parte de una tradición del mundo antiguo, pero que se va modificando a través de los saberes de los ciclos medievales y siendo de gran ayuda para esto los viajeros y sus relatos.
como ya se vio en el transcurso de la, o sea, sí, como ya se vio en el transcurso de la presentación, Juan de Mandeville renueva algunos saberes, como por ejemplo la forma de extracción de la pimienta, cómo se engendraron las razas monstruosas y la esfericidad de la Tierra. Además, con respecto a la intencionalidad que se tiene en la obra, se especula, porque nunca la menciona Juan de Mandeville en su obra, pero que en un primer momento fue la idea de enseñar al mundo europeo de cómo ser un buen cristiano a través de la figura del preste Juan y el Gran Khan. Como también se puede especular que buscó ser una gran enciclopedia de todos los saberes que se tenían hasta el siglo XIV, además de ser ocupada para divertir a las cortes y a la incipiente burguesía de ese mismo siglo. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias a ti, muy interesante. Recuerden que las preguntas las dejaremos al final de todas las ponencias y el link de asistencia ya se encuentra en el chat, lo mandaré nuevamente. Seguimos con la ponencia de impronta sigilar e imagen institucional de Gonzalo de Aguilar, arzobispo de Toledo 1351-1353, continuidad y ruptura en un soporte de representación seriada, a cargo de María Dolores Tejera, profesora titular de Universidad de León, directora del Instituto de Estudios Medievales, Universidad de León, España. Bienvenida, profesora María Dolores. Hola, buenos días para ustedes, buenas tardes desde aquí y muchas gracias. Paso a compartir pantalla. ¿Sí? Listo, sí, señora. Muy bien, pues vamos a ver. Ahí vamos. Vamos a ver si... Bueno, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores del seminario la aceptación de mi comunicación, cuyo contenido voy a leer para poder atenerme al tiempo que se me ha asignado. Bien, yo voy a hablar sobre un dispositivo muy peculiar y no demasiado conocido, que es el sello colgante de cera, un sello como este. Un dispositivo utilizado sobre todo en el periodo medieval para autentificar los documentos, dando validez a los asuntos en ellos contenidos. El sello en sí era la matriz, que vemos aquí a la izquierda, generalmente metálica, de la que se podían obtener tantas improntas en cera o en otros materiales blandos como fueran necesarias, como la que vemos a la derecha, y que era custodiada por el sellador y protegida legalmente como instrumento de validación. Tanto reyes como papas, eclesiásticos, nobles, instituciones y también personas a nivel individual tuvieron su sello que se rompía al morir el titular. Además, el sello era un instrumento de identificación y de sustitución del titular, cuya representación recogía en relieve, bien directamente, como vemos en este ejemplo, bien a través de los símbolos que permitían reconocerlo, como los puramente institucionales, en el caso del rey la corona o en el caso de un obispo, un eclesiástico la mitra, como los personales o del linaje, como sucedía en el caso de la heráldica. A pesar de su pequeño tamaño y de su carácter estandarizado, resulta un elemento de enorme interés para entender cómo sus titulares querían ser vistos, del mismo modo que el documento permitía hacer oír su voz. La impronta, la reproducción de la matriz, era semejante pero no igual a esta, participando de su naturaleza pero con un estatuto diferente, lo que producía una tensión entre reproducción seriada y representación individualizada muy clara en los sellos de representantes de instituciones, que utilizan un diseño ya establecido que los define como titulares de su cargo y no como individuos. Sin embargo, algunos de ellos, dentro de la ortodoxia de la representación oficial, introdujeron novedades importantes que nos permiten acercarnos tras la imagen tipificada a la personalidad institucional de su titular, la impronta que quisieron dar a su cargo y que dejaba ver también sus intereses, preocupaciones y necesidades. En este sentido, esta comunicación se va a centrar en el análisis de dos interesantes sellos de cera colgantes pertenecientes a un eclesiástico castellano, don Gonzalo Pérez de Aguilar, que vivió en la primera mitad del siglo XIV, un prelado del que tenemos muy poca información y tan confusa que algunos episcopologios de sus sedes ni siquiera lo recogen,
otros lo confunden con otros eclesiásticos del mismo nombre. Probable miembro de un linaje importante, los Aguilar, don Gonzalo destacó durante toda su vida por su profunda formación teológica, en la que había alcanzado el grado de maestro por la Universidad de París. Hizo carrera en la Iglesia castellana, ostentando, como podemos ver, los obispados de Cuenca y Sigüenza y los arzobispados de Santiago de Compostela y Toledo, en una carrera realmente meteórica y siempre ascendente que le permitió llegar a ostentar el cargo eclesiástico más importante del Reino de Castilla y de la península, la mitra toledana. Lo destacaba como primado de Castilla y de las Españas. Lo más destacado de su carrera eclesiástica, aparte de lo fulgurante, lo rápida que fue, es que a todas sus sedes llegó por designación pontificia. Y curiosamente, el hecho de ser un candidato impuesto por el Papa no supuso problemas importantes con aquellos agentes que estaban interviniendo en el momento en las elecciones episcopales, como el rey o los cabildos, con los que siempre tuvo una relación pues, bastante pacífica y bastante buena. Como patrón artístico, que es lo que a mí me interesa desde el punto de vista de la historia del arte, tampoco parece haber sido demasiado activo y no conservamos ninguna obra de arte debida a su iniciativa, aparte de saber que impulsó la fortificación de la Catedral de Sigüenza, que vemos en la imagen a la izquierda, la sede en la que estuvo más tiempo y por la que demostró siempre una mayor atención y en la que se enterró en el lugar que vemos a la derecha, en la capilla mayor, ante el altar principal, aunque no conservamos su monumento funerario. Por todas estas características, pues parece así a primera vista pues un prelado de interés limitado para la historia del arte, y sin embargo, paradójicamente, y al contrario que otros eclesiásticos más activos en el plano artístico, utilizó su sello episcopal, un dispositivo que, como ya he comentado, por su carácter oficial no es muy proclive a introducir grandes novedades, para crear una imagen propia que, sin renunciar a la tradición del diseño usado por sus predecesores, aporta pequeños matices que suponen, sin embargo, cambios significativos en el modelo de representación. Bien, los sellos son estos dos, conservados en el archivo catedralicio de Toledo, realizados con la misma matriz, aunque su diferente estado de conservación puede hacer parecer que no. Muy cercanos en el tiempo, el primero que vemos a la izquierda es de junio de 1351 y el de la derecha de enero de 1352, es decir, solo hay 6 meses de diferencia entre uno y otro. Y el segundo, el de la derecha, conserva además en la parte posterior su contrasello. Bien, estas son las inscripciones de las que hablaré más adelante. Hasta Gonzalo de Aguilar, los arzobispos toledanos del siglo XIV habían utilizado este modelo de sello, muy similar en todos ellos y con una misma inscripción. Había habido muy pocas novedades en todo ese tiempo. Gonzalo de Aguilar va a introducir novedades bastante importantes. En primer lugar, como vemos aquí, sustituye el báculo por la cruz primacial, atributo específico de los arzobispos toledanos como primados no solo del Reino de Castilla, como he dicho, sino de todos los reinos hispanos, un antiguo privilegio de la mitra toledana que en este momento se mantenía más como un título honorífico que efectivo, pero que los arzobispos siempre defendieron, así como los privilegios que conllevaba, entre ellos pasar con la cruz alzada, por esta cruz primacial, por cualquier territorio hispano, lo que les acarreó multitud de problemas con los prelados de las diferentes sedes. Utilizar la cruz primacial en lugar del báculo, que vimos en los arzobispos anteriores, era desde luego un modo de poner de manifiesto lo que diferenciaba a la mitra toledana de las restantes peninsulares y de reivindicar una clara posición de superioridad. En segundo lugar, vemos también cómo don Gonzalo introdujo la heráldica propia. Mientras sus predecesores, veíamos también en sus sellos, habían mantenido un cierto anonimato, no tenían ninguno de ellos sus armas y no hacían más referencia personal que su nombre de pila, la inclusión, en el caso de don Gonzalo de Aguilar, de su escudo de armas a los pies, supuso una clara voluntad de individualidad en un soporte de representación grupal o transpersonal, que ni siquiera los primados de origen real habían timbrado con sus armas. Si podemos entender fácilmente el caso anterior, el uso de la cruz primacial, dentro de esta trayectoria reivindicativa de la primacía, resulta un poco más complicado de entender el motivo de personalizar con la referencia al linaje propio un dispositivo que opera en función de su carácter de identificador institucional.
La presencia, además del escudo de armas de don Gonzalo de Aguilar, se acentúa en su presencia de nuevo en el contrasello, vemos aquí con más detalle, del que constituye el único motivo figurado y que se acompaña además con el nombre e intitulación del titular, Undisalvi Gonzalo, arzobispo toledano. Contrasello que además constituye un auténtico unicum en la costumbre de los arzobispos toledanos, que en esta parte, en el contrasello, incluían la escena de la entrega de la casulla a San Ildefonso por parte de la Virgen, el auténtico emblema de la catedral primada que formaba también parte del sello capitular. Por lo tanto, podemos pensar o podemos preguntarnos si hay una reivindicación de un linaje en crisis a mediados del siglo XIV por parte de don Gonzalo de Aguilar. Pregunta para la que no tengo respuesta, creo que no tenemos todavía suficiente conocimiento de esta familia, de la que tenemos sobre la familia inmediata de don Gonzalo prácticamente ninguna información, pero parece claro su deseo de destacar su linaje. En tercer lugar, vemos también cómo sobre la figura del arzobispo aparece una segunda figura en el frente del dosel de la silla arzobispal, donde nos encontramos a la Virgen con el niño en brazos representada de medio cuerpo. Como se ha comentado antes, la descensión de la Virgen en la Catedral de Toledo y la entrega de la casulla a San Ildefonso, que entonces era el titular de la mitra, es decir, el antecesor lejano de don Gonzalo de Aguilar, fue un hito fundamental en la historia de la primada, que ésta utilizó continuamente como elemento de autoridad y de distinción frente a otras sedes en defensa de sus privilegios. De este modo, la Virgen había aparecido frecuentemente en los sellos capitulares desde el siglo XII y desde ya el siglo XIII y sobre todo desde el siglo XIV se había desarrollado cada vez de manera más detallada esta escena de la descensión y la entrega de la casulla. Don Gonzalo de Aguilar, sin embargo, incorpora a la Virgen al edículo que lo enmarca y dignifica en una clara alusión a la Iglesia, en este caso a la toledana de nuevo, cuya distinción con la presencia de la Virgen la mostraba como la elegida para ser la cabeza de la Iglesia totius Hispaniae. Don Gonzalo es, como arzobispo toledano, la representación básica de la Iglesia, el centro y sostén de su construcción, representada por la cátedra, convertida no casualmente en una microarquitectura gótica que nos remite claramente a las formas de la propia catedral, en ese momento en proceso de finalización. La incorporación de la Virgen de este modo, obviando en su caso la alusión a la descensión, pudo obedecer a la influencia de un modelo de sello activo entre los cardenales ya desde el siglo XIII, en el que el prelado se mostraba arrodillado a los pies de la Virgen, protegido bajo un edículo y mostrado metafóricamente como pilar de la Iglesia, identificada con María. Un diseño que don Gonzalo pudo ver en sus estancias en la curia pontificia y de los que un ejemplo bastante claro y bastante significativo es este que vemos aquí, el del cardenal Giacomo Colonna, que se identifica como tal pilar de la Iglesia en esta inscripción. Este modelo de sello se extenderá en Castilla a partir de la segunda mitad del siglo XIV y en Toledo lo va a asumir por primera vez un sucesor de don Gonzalo de Aguilar, don Pedro Tenorio. Finalmente, la orla desarrolla, como es habitual, la inscripción que identifica al prelado con los títulos que lo invisten con la autoridad suficiente como para otorgar el documento. También aquí Aguilar se aleja de la tradición toledana, obviando la fórmula que veíamos antes en sus predecesores, que los identificaba como arzobispos toledanos por la gracia de Dios, primados de las Españas y cancilleres del Reino de Castilla, para reivindicar las particularidades de don Gonzalo. Él se identifica, como podemos ver en la inscripción, como don Gonzalo, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de Toledo. Como comentaba antes, Gonzalo de Aguilar fue un hombre del Papa, y aunque en sus tiempos de centralización pontificia no era raro que un obispo fuera nombrado directamente por el pontífice y no por el cabildo, no dejaba de ser una distinción con respecto a la cada vez más frecuente injerencia regia en las elecciones episcopales. Aguilar es arzobispo toledano por la gracia de Dios y de la sede apostólica, responsable de la Iglesia que él mismo representa, no solo en su sede y su provincia, sino en toda la península, y de la que se muestra como cabeza en el anverso del sello. En conclusión, un sello, el de Gonzalo de Aguilar, sustituto del propio prelado en los documentos emitidos por su Cancillería y a los que infería autoridad y dignidad, que utilizó el diseño tradicional heredado de sus predecesores, con los que evidentemente pretendía y necesitaba identificarse y que ya estaba dotado de una clara legitimidad,
para iniciar una evolución hacia diseños más modernos que reinterpretaban la relación de la institución con la divinidad, de la que se consideraban sucesores y herederos, especialmente en la Catedral Toledana, elegida por la Virgen, y siempre en lucha por la defensa de sus privilegios como primada. Pero también inicia un camino, sin vuelta atrás, de reivindicación de la representación individualizada, personal y social del individuo y el linaje, que se plasmará en todo el final de la Edad Media en el uso de símbolos parlantes cada vez más complejos, comenzando por la heráldica, que Gonzalo de Aguilar recogió no solo en el anverso de sus sellos, sino también en su contrasello, entendido aquí como sello personal, mostrando su linaje y su cargo de arzobispo toledano, como vemos en la inscripción del contrasello, como señas de identidad propias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy interesante. Vamos con nuestra siguiente ponencia. Representaciones sociales en el discurso de Rosario Castellanos en torno a la función de ser mujer en la sociedad mexicana entre 1950 y 1974, a cargo de Magister Ordaz Arena Antonio, licenciado en Letras Hispánicas, Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Maestría en Humanidades, Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. ¿Se encuentra en la sala el Magister Ordaz Arenas? Sí, aquí estoy. Listo. Anton Balam. Bueno, voy a darte entonces el rol de coanfitrión para que puedas compartir tu presentación y puedas dar inicio. Bueno, Perfecto. bienvenido. Perfecto, gracias. Ok, bueno, el título, bueno, ya se los comentaron. El objetivo es mostrar cómo la escritora expone un control ejercido por el sistema heteronormativo que se ha dado no solamente de manera agresiva, sino también de manera pasiva al mantener por cuestiones de género y de representaciones sociales la imagen femenina siempre ligada a la cuestión del hogar, ¿no? A la domesticidad. Ajá. Bueno, para ejemplificar, expongo lo que es representaciones sociales, permiten a los miembros de un colectivo entender su entorno para poder interpretar acciones positivas o negativas con la finalidad de visualizar situaciones de violencia y de esa manera poder evitarlas, ¿no? Con esto se observa que las representaciones sociales tienen una relación directa con la asignación de roles en la sociedad y esto ha generado desde tiempo atrás, incluso en la actualidad, esa desigualdad dentro de las diferentes instituciones, ya sea en la sociedad, en la familia, ¿sí? A pesar de que con todo un breve contexto, a pesar que con todo y que en los años 50 se le había otorgado a la mujer el derecho al voto en 1953, se habían presentado todos estos movimientos de mujeres desde principios de siglo y también todo lo que se estaba aconteciendo en Europa a favor de los movimientos de las mujeres, todavía existía el discurso que la mujer se tenía que vincular hacia lo femenino, hacia las actividades del hogar, hacia la domesticidad, ¿no? Y principalmente la maternidad y la familia. Incluso durante los años 50, cuando en una época en donde había un gran crecimiento industrial, tecnológico
y había muchos avances de movimientos sociales, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que todavía era candidato a la presidencia, expresó, abro la cita, la mujer mexicana ha compartido las luchas por la libertad, pero lo que es más valioso, está siempre presente, abnegada y alentadora en el diario combate por la vida. También este tipo de discurso lo dijo José Vasconcelos, que a pesar de ser de los grandes intelectuales de México, tenía esa concepción de que la mujer, ok, a pesar de poder estar en los vínculos educativos, siempre tenía que estar ligada a lo que es la cuestión de la maternidad, ¿no? Esta representación social es vista desde una imagen que enaltecía cualidades intuitivas y sentimentales, que básicamente eran las únicas cualidades a las que que tenía la mujer. Esto hizo que fuera condicionada a un espacio doméstico impuesto por una sociedad androcentrista para mantenerla alejada de los ambientes públicos, principalmente de ambientes que manejaran un nivel de poder y principalmente para que no interrumpieran su labor en el hogar y en la maternidad. Es decir, se recuperó, a pesar de que era un tiempo en que estaba como que desarrollando, más bien se estaba dando la igualdad de género, ¿sí? Aquí se recuperó el discurso de domesticidad y se reconstruyó el patrón cultural de la mujer dedicada al hogar, ¿no? Incluso se observa cómo bajo el dominio paterno las mujeres no tenían que hacer elecciones complejas ni plantearse preguntas sobre su naturaleza o su destino. La norma consistía simplemente en obedecer. Esto se observa, uno de los ejemplos, se observa muy bien en una película mexicana de Alejandro Galindo, que es de los primeros años de la década de los 50, que se llama Una familia de tantas, donde una familia de 7 integrantes, 2 eran masculinos, las demás eran femeninas, y los que tenían la única voz de lo que se tenía que hacer y decidir, no solamente afuera, sino adentro de casa, era el hijo y el padre, ¿no? Principalmente el padre, que era incluso el que decidía qué era lo que se tenía que comprar. Aquí se observa cómo la función de la mujer era acatar las reglas y realizar actividades que desempeñaran tanto desde lo privado del hogar como también cualidades que ésta tuviera en su papel de esposa y madre. Esto implicaba que su presencia en el ambiente público y laboral fuera nulificada, ¿no? Incluso esta Bárbara Herrenreich menciona, la mujer está metida en la familia y no puede tener identidad individual. Es decir, la mujer, como Octavio Paz lo comentó en El laberinto de la soledad, la mujer era un enigma, era una negación, se tomaba como un elemento de estudio que no figuraba dentro de ese círculo concéntrico donde el centro de todo, el punto central, era el poder masculino, ¿no? Y la mujer estaba como ya lo veremos más adelante a lo que se refiere Rosario Castellanos, era como se le mitificaba, ¿no? Y estaba como en la vitrina. Esta Bárbara también menciona, la visión machista de la naturaleza humana excluye de forma casi automática a la mujer y sus peculiaridades. Y pues como aquí en México se observa cómo la mujer siempre ha estado relacionada con la maternidad, con el hogar, y esta representación ha sido una parte ha sido más bien una forma de discriminación y de violencia pasiva por parte de lo masculino. Incluso me regreso un poco. Por otro lado, a la mujer independiente que se salía dentro de ese marco, de esos patrones, se le
visualizaba como una mujer transgresora y también era tachada de conflictiva por no querer encajar en esos parámetros establecidos por las normas sociales. Y cuando se llegaba a aceptar que la mujer podía desempeñar cargos públicos, inmediatamente se le ligaba a la domesticidad, ¿no? Decía, bueno, ella puede desempeñar cargos, pero sin olvidar su cualidad de ser madre y esposa, ¿no? Incluso esto se observa muy bien con la primer diputada del Partido Revolucionario Institucional, que en 1954 ella misma se pronunciaba, y cito, como una representante popular que es a la vez esposa, madre, mujer del hogar, como todas las mujeres mexicanas. Es decir, siempre, a pesar de que la mujer empezaba a desempeñarse en lo público, la condición su condición natural para la sociedad era conservar esos papeles sociales de esposa y madre, ¿no? Incluso esto lo vemos en el libro Álbum de Familia, en el cuento Lección de Cocina. Esta mujer que se quería salir como que de esos parámetros, el personaje, la protagonista menciona: llevo una marca de propiedad y no obstante me miras con desconfianza. No estoy tejiendo una red para perderte. No soy una mantis religiosa. Cierro cita. Es decir, la mujer que no entraba en esa construcción de abnegación como lo mencionaba Ruiz Cortines, y que incluso a la fecha, a principios del año, en uno de sus discursos lo comentó López Obrador, el presidente actual. La mujer se veía, la mujer que no entraba dentro de esos parámetros, se veía como una Dalila que debilitaba al hombre, o como una Medusa que lo petrificaba, o como una Lilith que con su sexualidad incontrolable lo podía destruir, ¿no? Incluso en el libro Mujer de Latín, ahí retomo un poco lo que les comentaba de la mitificación. Esta Rosario Castellanos escribe sobre esta posición que ha mantenido la mujer al margen de esta sociedad dominada por lo masculino durante todos estos años. Y ella menciona: a lo largo de la historia, la mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito. Es decir, siempre a la mujer se le pone como, aparentemente se le da como el lugar, una importancia, pero se le encierra como en una vitrina en donde se le venera, se le aprecia, pero no se le conoce como mujer, ¿sí? Como un ser humano, sino como algo místico, ¿sí? Incluso con relación a esto de los mitos, al citar a Levi Strauss, Vendrell menciona que los mitos nos enseñan mucho sobre las sociedades de donde proceden, ayudan a exponer los resortes íntimos de su funcionamiento, esclarecen la razón de ser de las creencias, de las costumbres generalizadas y de las instituciones como el matrimonio o como la familia. Es decir, para Castellanos, esta mitificación designada por la sociedad androcentrista implicaba ver a la mujer como les comentaba, como ese objeto de vitrina que se le aprecia y se le venera sin conocerse, ¿sí? Su imagen es purificada cuando ha cumplido esa función de procrear y de perder con ese acto toda naturaleza carnal y mundana del disfrute, ¿sí? Es decir, la clásica frase que mi madrecita santa, ¿no? O mi esposa santa, o mi hija pura. O sea, se le relaciona con lo religioso, ¿sí? Y se le pone como que en ese altar de purificación, por así decirlo. Ajá. Incluso esta Castellanos,
con respecto a esto, escribe, abro cita, la mujer fuerte que aparece en las Sagradas Escrituras lo es por su pureza prenupcial, por su fidelidad al marido, por su devoción a los hijos, por su laboriosidad en la casa, por su cuidado y su prudencia para administrar un patrimonio que ella no estaba capacitada para heredar y para poseer. Sus virtudes son la constancia, la lealtad, la paciencia, la castidad, la sumisión, la humildad, el recato, la abnegación, el espíritu del sacrificio, el regir todos sus actos por aquel precepto evangélico de que los últimos serán los primeros. Es decir, junto con el Estado, la Iglesia ha sido parte de ese control al imponer mediante ejemplos a seguir de imágenes religiosas para exponer desde un lugar social cómo debe ser el yo ideal de la mujer mexicana y cristiana. Aquí se observa cómo la moral de los años 50, 60, incluso todavía se alcanza a ver, se basaba en prohibiciones de conductas que las alejaran de la imagen maternal y virginal, por así decirlo, que se les decía, no deben de fumar, no deben de tomar, no deben de salir a bailar, no deben de salir de noche, no deben de platicar con otros hombres. Y también una de las cosas que se veía era que no deberían de continuar con estudios superiores profesionales, puesto que las mujeres estaban destinadas por Dios, por así decirlo, a ser los ángeles del hogar. Incluso en el año de 1950, ella presenta su tesis de maestría en filosofía, y fue un escándalo en la facultad, porque cómo una mujer se atrevía a presentar una tesis de filosofía, siendo que la mujer no pensaba, no llegaba a tener ese pensamiento. Incluso este discurso también lo llegó a escribir, lo vemos con Schopenhauer al hablar de las mujeres, que la mujer no tenía esa capacidad mental para hablar de la filosofía, ¿no? Después, esta posición de domesticidad lo vemos también en el mismo cuento de Lección de Cocina, donde ella menciona, mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos ha estado aquí. En el proverbio alemán, la mujer es sinónimo de Küche, Kinder, Kirche. En español es cocina, niño e iglesia. ¿Sí? O sea, es decir, siempre se le ha relacionado con lo que es los niños, la casa, los niños y la cuestión religiosa, ¿no? Incluso siempre cuando se escuchaba la palabra cocina, se le relacionaba directamente a la mujer, ¿no? ¿Y qué es la cocina? Es un espacio que se encuentra generalmente en la periferia de la casa, ¿no? O sea, nunca está en el centro. Así era vista la mujer, o sea, siempre en movimiento alrededor de ese punto central del círculo concéntrico, que en este caso era el cónyuge y los hijos. Después ella menciona... Sí, perdón. Que para interrumpirte, es que ya se acabó el tiempo. Uy. Bueno, básicamente es Rosario Castellanos, antes que escritora e investigadora, fue una mujer que mantuvo esa preocupación por la condición y sus representaciones sociales, y ella solamente evidenció la situación de la mujer en esa época, y que lo importante es ahorita retomar ese discurso para quitar esa concepción, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Igual recordemos, yo creo que en el espacio de las preguntas podemos retomar lo que estabas hablando y de pronto terminar de comentar todo lo que nos estabas diciendo, que realmente está muy interesante, Vamos entonces con la ponencia de lo visual en el arte amazónico, reproducción de imaginarios de conquista, a cargo de la doctora Liliana Cortés Garzón, historiadora, Universidad Javeriana Bogotá, posgrado en Teoría de Estética y Arte Contemporáneo, Universidad Autónoma de Barcelona y Fundación Joan Miró.
estudios de máster en arte, doctorado en arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, doctora Liliana. Muchas gracias, Stephanie. Gracias al evento por aceptar mi participación, mi ponencia. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco hablando de qué entendemos por lo visual en el arte amazónico, ya que, digamos, es importante definir, antes de iniciar, digamos, la presentación, que lo visual es un campo, los estudios visuales son un campo de estudio que aborda un amplio complejo de documentos, tanto en fuentes primarias como secundarias, de carácter muy variado. Puede hablarse de lo publicitario, puede hablarse del imaginario, puede hablarse del documento como documento de investigación. Desde este punto de vista, digamos que en esta presentación lo que voy a hacer es presentar digamos, como una primera aproximación, digamos, como, perdón, voy a poner acá, un segundo, por favor. ¿Me está sacando? Gracias. Acá. Una primera presentación aborda el problema de la imagen amazónica en su representación tanto fotográfica como en diferentes documentos, ¿no? En términos de la visualidad. Por supuesto, cuando hablamos de la conquista, no es nada nuevo decir que hay una serie de imágenes que se han venido reproduciendo en diferentes momentos de la conquista como tal. La primera conquista del descubridor español que llega a la Amazonía plantea, digamos, como algunos aspectos que vale la pena resaltar y que hablaría, por ejemplo, en términos de los documentos producidos en la primera conquista a América, como son los mapas, como unos primeros mapeos que si bien tienen una intención de presentar un territorio novedoso que algunos de los ilustradores que presentan los documentos van a desconocer, como es el caso de Teodoro de Bry y de otros ilustradores pues, del siglo XV, XVI, XVII y hasta el siglo XVIII, que digamos que van a tomar como fuente el relato oral de viajeros y cronistas que llegan a la Amazonía, pues mucho de la representación en mapas que son consideradas de carácter científico van a ser de carácter imaginario. O sea, muchos de los sujetos representados, en este caso, en este mapa que ustedes ven de América, este es un mapa del siglo XVI, de finales del siglo XVI, encontrarán que pues Amazonas primero pues se representa, digamos, el río Amazonas se representa bastante curvo, ¿cierto? En un territorio que está, digamos, rodeado por unos límites de personajes fantásticos, monstruos y deformidades, que son los personajes que habitan la frontera del europeo medieval que va a llegar, digamos, a conquistar América. Esa primera, digamos, representación del bárbaro o del personaje de frontera que se ha elaborado durante siglos en Europa, pues es traído a América. Y se nota, pues como ustedes bien saben, en la representación de personajes monstruosos en el ámbito, digamos, de los mares o de los océanos, ¿no? Indudablemente, esta representación de lo monstruoso rápidamente se va a ubicar en terrenos fronterizos. El Amazonas como un río bastante rodeado de una selva húmeda tropical, que es difícil, digamos, de conquistar, entendemos que claramente eh, empieza a ser habitado por personajes que si bien son, digamos, relatados pues como animales, en algunos casos deformes, incompletos, monstruosos, que son desconocidos en Europa, pues digamos que se va a mantener la idea de un lugar sin dueño, en el cual los personajes que habitan el lugar, un lugar tan complejo como es el Amazonas, como selva tropical húmeda, pues van a ser personajes de carácter imaginado. Y encontramos como muy rápidamente en el ingreso y en la representación de Amazonas asociado a imágenes antiguas, digamos, del mundo fronterizo europeo,
en el cual pues vemos mujeres sirenas, vemos monstruos, vemos detalles dentro de los mapas de los primeros 3 siglos de conquista que van a presentar, digamos, como una imagen bastante exótica de la Amazonía y de América, ¿no? América como el lugar de recreación de lo salvaje, es decir, la reinvención del salvaje americano, que en el caso de Amazonas se va a presentar muy continuamente, digamos, en estos 3 siglos de creación de documentos, tanto en fuentes primarias como secundarias. La idea del animal sin terminar o la idea del animal enorme, exótico, estas grandes anacondas que van a ver los primeros cronistas de la primera conquista de América, pues van a ser representados de acuerdo a lo que ellos conocen, ¿no? O sea, su imagen espejo de una barbarie o de un estado, digamos, fronterizo va a ser representado claramente dentro de los documentos. No solamente se van a representar como personajes americanos, sino como personajes de la selva amazónica. Animales imaginados, ilustraciones, por ejemplo, esta ilustración de Walter Lain, que nos presenta estos animales que mencionaba yo como esta producción de una imagen europea situada en un paisaje europeo. Es interesante en estos primeros ilustraciones que el paisaje de la selva amazónica como paisaje, como representación de paisaje cultural, va a ser el europeo, ¿no? Claramente no hay un paisaje amazónico, el cronista, el ilustrador, el dibujante, poco o nada va a poder imaginar, digamos, el contexto de selva húmeda tropical, complejo, tupido, lleno, y entonces se va a poner un espacio vacío, que es el espacio del paisaje, de la representación del paisaje renacentista, aplicado, digamos, como a la ilustración, a documentos que ilustran crónicas de conquista, desapareciendo el paisaje. O sea, digamos que aquí lo que vemos en el arte y en la representación artística es un borrar un paisaje que existe porque se desconoce, porque no ha llegado realmente a contarse exactamente, y entonces lo que hay es una representación de un paisaje imaginado que es el europeo, en el cual se empieza a llenar ese paisaje vacío, vacío entre comillas, ¿no? Por personajes o animales que se empiezan a describir y que, digamos, dentro de la descripción fantástica de los primeros conquistadores, pues, para exotizar o con el ánimo, digamos, económico de dominación política, pues va a tener, digamos, como un énfasis andrógeno, ¿no? O en algunos casos, pues, de varios animales, ¿no? En el caso, digamos, rápidamente llegan, hay animales que se traen, bueno, hay varias teorías de cómo llegan, por ejemplo, los delfines rosados a la Amazonía, detrás de los barcos de los conquistadores, en algunas de las hipótesis ya de carácter biológico de cómo llegan estos delfines a la región amazónica, pero la idea de la mujer y de la sirena que llegan en las proas de los barcos, pues es muy claramente establecido, se va, digamos, a recrear esta idea griega de las mujeres amazonas que son independientes en lugares pues imaginados, pero digamos que representan digamos como una cierta metáfora de la, digamos como de lo imposible de la conquista territorial del Amazonas. Esa imposibilidad de conquista parece metafóricamente representada dentro del arte a partir, digamos, como de una resistencia femenina, ¿no? Que en este caso, digamos que la mujer sería pues como esa imagen de resistencia de sociedades indígenas o de lo difícil mismo del acceso al territorio o a la conquista territorial. Claramente hay varias conquistas dentro del Amazonas, ¿no? Entonces cuando hablamos que, digamos, lo visual en el arte amazónico representa, digamos, como una repetición de conquistas, podríamos hablar inclusive en plural, porque las conquistas, pues, digamos que a lo largo de la historia, digamos, de América y de la Amazonía, podríamos datar varios intentos de conquista o varios intentos de explotación en el Amazonas, ¿no? El ingreso de los barcos de vapor a la Amazonía para los años, para inicios del siglo XX, tiene una intención, pues, claramente de comercial y también una intención de explotación de un territorio. Este territorio, que es el territorio amazónico que se sigue desconociendo para los años 20, digamos que tiene una característica un poco distinta de la primera conquista.
y es pues no solamente la conquista, digamos, como por el acceso a economías locales como el caucho, que sabemos el desastre que ocasionó, ¿no? La explotación del caucho dentro de Amazonía, tanto en Colombia, Ecuador como Perú, y también en algunos lugares de Brasil, sino también un segundo proceso de conquista que es interesante, que se da a través de la urbanización. Los procesos de planificación urbana de ciudades que son transfronterizas van a ser muy interesantes para datar un nuevo proceso que todavía hoy en día se desconoce un poco, que es el, digamos, cómo funciona la urbe o el pensamiento de ciudad dentro del Amazonas. La creación de ciudades es muy diversa, tanto en Ecuador, Colombia, Perú como en Brasil. Las ciudades han estado, digamos, ligadas a las conquistas territoriales de explotación territorial, y esto ha hecho que muchas de estas ciudades, como las grandes ciudades del Amazonas, ¿no? En Brasil casi todas, como Manaos, ¿no? Belém do Pará, son ciudades que van a traer, digamos, la idea de insertar el Amazonas dentro del pensamiento occidental. Es decir, el urbanismo va a ser, digamos, representado de la misma manera como la arquitectura, ¿no? La arquitectura como un factor de colonización territorial, digamos, impone una impronta claramente estilística y una forma de pensamiento, ¿no? Claramente la arquitectura como el urbanismo, como la planificación territorial, son totalmente agresivas con el territorio, ¿no? En especial con territorios transfronterizos de la selva, porque traen lógicas en su mismo funcionamiento, por ejemplo, en el dispositivo de la arquitectura, muy distintas a una arquitectura vernácula del territorio. Entonces, por supuesto, esta ruptura, que es pues muy occidental dentro de su forma de conquista, se va a repetir, digamos, como para principios del siglo XX, mediados del siglo XX, principios del siglo XXI. Aquí tienen ustedes una foto de las primeras planificaciones urbanas de una ciudad muy importante de la Amazonía, ya en el caso peruano, que es Iquitos, una foto de 1910, que es muy interesante porque Iquitos, al igual que Belém do Pará o que Manaus, va a ser una ciudad que va a ser, digamos, como implantada en un territorio con el fin de generar un discurso arquitectónico que inserte el territorio amazónico dentro de una modernidad que es una modernidad quizás inventada, quizás ficticia, pero que la arquitectura va a presentar. Todavía cuando visitamos Iquitos tenemos esa sensación de estas ciudades digamos, de gran imperio, digamos, económico, ¿no? De principios del siglo XX. Tenemos que, mientras esto se da en las ciudades, pues ven ustedes, esta es una fuente primaria, una fotografía que nos permite hablar un poco, es una bella foto también de la conquista, digamos, territorial de pleno siglo XX, de los indígenas amazónicos en el río Ucayali, cerca, digamos, a Iquitos, es la región, digamos, en donde está la ciudad de Iquitos, que es muy interesante porque ven ustedes en la foto, una foto de principios del siglo XX, pues una, digamos, como diversidad, la hibridez cultural que puede, digamos, trasplantarse en el Amazonas como en capas distintas, diferentes temporalidades en un mismo momento histórico. Esto es interesante en términos cuando hablamos ya del análisis de la imagen artística, ¿no? O cultural, pues como, digamos, como esta conquista territorial va a permear diferentes momentos, diferentes culturas en un mismo espacio geográfico o territorial. Y aquí vemos pues diferentes formas de pensamiento en diferentes actores sociales y culturales unidos para una misma fuente fotográfica. Digamos que el caso de las ciudades transfronterizas, en el caso de Amazonas como lugares, como ejes de inserción territorial para explotación económica en diferentes oleadas a lo largo del siglo XX y siglo XXI, como es el petróleo, el oro, ¿no? El caucho, digamos como las grandes conquistas, por ejemplo, de animales exóticos, ¿no? Pues que hasta hace muy poco se llevaban a cabo en toda la Amazonía,
pues las ciudades amazónicas transfronterizas van a ser esos lugares en donde estos proyectos de conquista y de colonización, tanto de pensamiento como cultural, pues empiezan a ejercer. Esta es una foto, en el caso, yo soy de Bogotá, Colombia. En el caso colombiano, nosotros tenemos una ciudad que no es para nada muy representativa si la comparamos con Iquitos, que es una gran ciudad, o Manaos en Perú. Es una ciudad pequeña que se llama Leticia, que queda digamos, en nuestro departamento del Amazonas, que es la capital de la Amazonía, y que es una ciudad que ha tenido varias disputas territoriales. Esta es una foto, digamos, después de hacerse un tratado que es el Tratado Salomón-Lozano en el año 1922, que da fin a la guerra, al conflicto colombo-peruano por territorios amazónicos. Pero entonces lo interesante es ver, digamos, cómo, digamos, se da la disputa, digamos, con la ciudad o el territorio, ¿no? Un poco lo que estamos hablando, o lo que estoy hablando de los asentamientos transfronterizos que generan una cultura visual transcultural, ¿no? Aquí ven ustedes, pues ese es el tratado que les decía, Salomón Lozano, y según los peruanos, este es un mapa hecho por Perú. En este momento de la historia, pues este fue el terreno, digamos como el territorio cedido a Colombia de la Amazonía, que sería casi que todo nuestro actual departamento del Amazonas en el caso colombiano. ¿Cómo representamos entonces la Amazonía? Dime. Qué pena contigo, ya vas a terminar, es que ya se acabó el tiempo. Sí, ya estoy terminando. Dame 2 segunditos y hago como una síntesis así del... Bueno. Qué pena contigo. No te preocupes. A ver, rápidamente, en este caso ustedes ven aquí algunas imágenes artísticas que van a representar varios acercamientos a la Amazonía. Abel Rodríguez es un artista, un pintor colombiano indígena que va a representar una Amazonía muy poblada, a diferencia, digamos, de paisajes exóticos que digamos, tienen poca innovación artística, como es este, que es muy típico de toda la Amazonía. En el caso, digamos, de otros artistas que representan a la Amazonía como una mujer exotizada, o la Amazonía, ustedes aquí ven, digamos, la influencia en esta imagen, en términos de análisis artístico, lo que ustedes pueden observar es un sincretismo fuerte dentro de la cultura popular, que es una cultura que se llama chicha para el caso de Lima, Perú, pero que ha tenido, digamos, influencia en la selva amazónica peruana. Este es un caso de arte peruano, en cómo, digamos, como lo popular o lo chicha se representa, ¿no? La mujer delfín, sirena, ¿no? Estas primeras imágenes que veíamos en los documentos iniciales, o las pinturas de Cristian Bendayán que hablan, digamos, de sirenas que escapan al molde de la mujer preciosa, ¿no? Por ejemplo, esta sirena gordita, o ahora vemos otro tipo de sirena, Anderson de Bernardi, que plantea, digamos, como este replanteamiento. Aquí hay, ya no tenemos tiempo, pero simplemente en términos de iconografía hay diferencias bastante grandes, ¿no? De paisajes que representan una iconografía influenciada por el arte europeo y otros que escapan de esta lógica, como es Paula Maringo, Anderson de Bernardi, pero que ven ustedes personajes fantásticos que vienen en los barcos españoles desde hace 500 años. La sirena mayor o vieja, ¿no? Que replantea esta imagen de, digamos, de mujer hermosa, exótica y encantadora. Una última imagen, y con esto termino, que es la nueva conquista del Amazonas, ¿no? Ese lugar sin dueño y para explotar. Entonces aquí en esta pintura de un nuevo realismo que lleva a cabo el artista Cristian Bendayán, va a presentar una nueva conquista territorial a partir de la reactualización de imágenes del pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, iniciamos rápidamente con nuestra siguiente ponencia, representaciones gráficas en la historiografía española del siglo XXI para confinar en el pasado a los indígenas americanos, a cargo del doctor Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, profesor titular adscrito al Departamento de Historia Universal, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. ¿Se encuentra en la sala? Doctor Miguel Ángel. Lo llamo porque en el chat no logré encontrarlo.
entiendo que no se encuentra en la sala. Último llamado para el doctor Miguel Ángel Rodríguez y su ponencia de representaciones gráficas. ¿No? Bueno, entonces sigamos con la ponencia de la fotografía como representación cultural, Sheran Keri, El Cantar del Bosque, a cargo del magíster de la magíster Maleli Linares Sánchez, estudiante del doctorado en Educación y Comunicación Social en la Universidad de Málaga, España. Bienvenida. Maleli. Tampoco. Maleli Linares. Busquemos a ver si está en el chat. Linares. No. Último llamado para la ponente. Maleli Linares Sánchez. ¿Se encuentra en la sala? No. Listo, entonces en vista de que nos faltaron 2 ponentes, me gustaría saber si están de acuerdo de que le permitamos terminar la ponencia al profesor Antón Balam, ya que pues quedó un poco cortada. No sé, ¿el ponente estará de acuerdo? Y ahí sí pasamos a la ronda de preguntas. ¿Estás de acuerdo? Sí, por mí no hay problema, como vean ustedes. Bueno, pues igual tenemos el tiempo porque pues no asistieron 2 ponentes, entonces podemos darnos este lujo de terminar de escuchar su ponencia. Ok, bueno, de hecho ya la estaba cerrando, no me faltó mucho. Básicamente también hay una cita en el libro en donde cito: la cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla. En ese sentido, cierro cita, en ese sentido vemos cómo, al igual que la cocina, solamente era un elemento de contemplación. Es decir, la mujer tiene que brillar por su pureza, tiene que tener esa virtud de abnegación que tanto hablaban aquí el presidente y los académicos en aquella época. Incluso en ella recae el honor de la familia. O sea, tenía que cuidar su imagen, no mancharla, porque si manchaba su imagen, manchaba la imagen de toda la familia, ¿no? Y eso era muy utilizado en aquella época, ¿no? Y una de las preocupaciones de alguna manera de esta Rosario Castellanos era esa falta de identidad que descubre en la mujer, ¿no? Esa carencia de ser propio en la época, esa ausencia de imágenes positivas que tenía de sí misma, su escasa o ninguna realización y esa inmersión por el mundo contemporáneo, y por otro, de estar subyugada por tradiciones y también atavismos ancestrales, lo tradicional, ¿no? Incluso esto se observa cuando la narradora menciona en otra parte de este mismo cuento, que se lo recomiendo, se llama Lección de Cocina. Dice: porque perdí mi antiguo nombre y aún no me acostumbro al nuevo que tampoco es mío. Y después que retoma también cuando se pregunta: soy yo, pero ¿quién soy yo? Tu esposa, claro. Y ese título basta para distinguirme de los recuerdos del pasado, de los proyectos para el porvenir. Cierro cita. Es decir, aquí vemos un conflicto en saber quién es, si es la esposa abnegada o solamente es un recuerdo de una mujer con proyectos, ¿sí? Incluso ya esta Castellanos decía que que ella vivía la poesía como un oficio libremente elegido, incluso como Walter Benjamin menciona con el escritor operante, que hay 2 escritores, el informante y el operante. El escritor informante es el que escribe por escribir, para
dar a conocer algo. Y el escritor aspirante es el que escribe con una finalidad. Y de alguna manera la finalidad de Castellanos era evidenciar la mujer, la situación de la mujer que se estaba viviendo en México en esa época, ¿no? Que lamentablemente concluyó con su muerte bastante temprana, se electrocutó porque fue embajadora de Israel, de México en Israel, y murió electrocutada. Entonces, pues lástima que se interrumpió toda esa obra tan prolífica que ella tenía. Entonces, ella lo que buscaba romper esa mitificación que tanto violentaba a la mujer, básicamente, ¿no? Y con eso concluía. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pido disculpas a la doctora Liliana Cortés. Parece ser que se me desconfiguró el tiempo del celular y solamente leí 13 minutos. Discúlpame, no fue intencional, fue un problema técnico, de verdad. Si deseas terminar con algo más, retomar algo, no hay ningún problema. De hecho, pues tenemos el tiempo ya que no hay dos ponentes. Si no, pues me informas y pasamos a la ronda de preguntas. Pasamos a la ronda de preguntas o deseas completar información que pronto nos haya podido. Pasamos. Listo, entonces pasemos a la ronda de preguntas para nuestros ponentes que asistieron el día de hoy. Bueno, aquí ya había una pregunta en el chat de parte de Alexandre Taqueta. Pregunta para Antonio Ordaz. ¿Rosario Castellanos era considerada una activista feminista? ¿Cuál era su vida de denuncia? El micrófono, profesor, ¿puedes abrirlo, profesor? Gracias. ¿Ya, listo? Ok, perdón, disculpa. Bueno, su vía de denuncia fue la literatura, y no solamente estamos hablando de novelas y poesía, sino también ella escribía ensayos, escribía crónicas, escribía en un periódico, incluso también daba conferencias, y como lo comentaba, se centraba en que su obra tuviera una función, ¿no? De exponer cuál era la situación de la mujer en ese momento, y que ahora, irónicamente, a pesar de estar en ese discurso, era una mujer que estaba padeciendo esto, porque estaba casada con Ricardo Guerra, un filósofo, era el director de la Facultad de Filosofía en la UNAM, filósofo, era el de los grandes filósofos de México, que formaba parte del grupo Hiperión, en donde sufría de violencia, incluso se terminaron divorciando porque el esposo le decía: tú dedícate a escribir cuentitos, no te dediques a trabajar, tu trabajo está en cuidar a nuestro hijo, ¿no? Entonces, y según ¿cómo se dice? Los chismes de pasillo, sí llegó un par de veces con algunos moretes a dar clases. Entonces, era irónico eso, ¿no? Que a pesar de escribir y de estar evidenciando, ella también lo estaba padeciendo. Y que es la finalidad de las escritoras que están, de los movimientos que se están dando ahorita, ¿no? Ya no es evidenciar como lo hizo esta Rosario Castellanos, que estaba evidenciando la situación de la mujer, sino ahorita ya es actuar en contra de esa violencia, ¿no? Con todos los movimientos que se están dando del Me Too, y desde diferentes áreas, desde la antropología, la literatura, la música, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la importancia de esto es darle esa continuidad a ese discurso, ¿no? Ahorita ya no es, hay un N de escritoras que escriben acerca de la violencia, ¿no? Listo, muchísimas gracias.
Pregunta para el ponente otra vez, Antonio. Desde su percepción en la actualidad, bueno, esta pregunta la hace Ruth Foronda y dice, ¿cómo se percibe a la mujer dentro de la sociedad? ¿Podría relacionarlo con el ámbito político, es decir, la representación social de la mujer como líder político? Bueno, ahorita ya se ha abierto esa visión, de hecho ya la mujer ya ahorita pues está vista, hay mujeres como esta Angela Merkel, ¿sí? Que ya tienen una presencia, ¿no? Desde lo político, desde lo filosófico, incluso presidentas, ¿sí? Que ya han traspasado esos niveles y que han dado esa continuidad al discurso que se había mostrado antes, ¿no? Entonces yo creo que ya la mujer ha alcanzado ya estar en el misma posición de igualdad en cuanto a políticas. Y aunque todavía falta trabajar en una cuestión también laboral, ¿no? Porque en muchos lugares las mujeres que tienen el mismo rango, la misma posición con lo masculino, tienen sueldos más bajos. Entonces, todavía falta bastante en trabajar en eso, ¿no? Y evidenciarlo principalmente. Listo, pregunta de nuevo para Antonio de parte de Arlene Fernández. ¿Qué vigencia tienen en Latinoamérica hoy las denuncias realizadas por Rosario Castellanos en cuanto a la visión de la mujer en la sociedad? Bueno, de hecho, su obra se mantiene vigente porque de alguna manera situaciones que vemos tanto en su obra narrativa como en sus ensayos, como en su poesía, todavía lo vemos en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Todavía vemos esa mujer que se la pasa encerrada esperando al marido, ¿sí? O sea, es decir, no es algo ya que es ya del pasado, desgraciadamente todavía se observa, entonces todavía eso lo mantiene vigente, ¿no? Entonces la idea es que llegue no solamente a las mujeres académicas, ¿sí? Que era de alguna manera lo que yo le criticaba a Rosario Castellanos, que ese discurso se quedaba en lo académico, ¿sí? Ese discurso tiene que llegar a todo tipo de población, ¿sí? Y a las poblaciones, a las mujeres campesinas, a las sirvientas, ¿sí? Para que exijan sus derechos, a las prostitutas, ¿sí? Y yo creo que en eso radica la vigencia del discurso de Rosario Castellanos. Muy bien, muchísimas gracias. Ruth Foronda. Bueno, Ruth Foronda te agradece por responder y que muy interesante el tema de su ponencia. Francisco Gracias. de Asís tiene una pregunta para la doctora Dolores Tejera. Francisco. Sí, hola. Bueno, mi pregunta era sobre este material tan interesante y tan poco conocido de los sellos. Y pensando en un obispo como el que nos ha comentado la ponente, que es obispo de varias sedes y se va moviendo, quería saber si era habitual que estos obispos cambiasen el diseño de sus sellos en función de la sede episcopal a la que iban o eran, digamos, mantenían una imagen permanente a lo largo de su trayectoria. Gracias. Bien, pues gracias por la pregunta, doctor García. Bueno, la verdad es que es un material realmente muy poco conocido. En algunas sedes ni siquiera hay un catálogo sigilográfico de sellos ni de cabildo ni del obispo, con lo cual no sabemos tampoco lo que hay. En aquellos casos en los que lo conocemos, sí parece que es más frecuente que el obispo decida atenerse a la tradición de su sede, de la sede en la que está,
que, bueno, pues seguir un poco con su propia dinámica, ¿no? Al final el sello es un elemento de carácter institucional, representa más a la institución que al personaje, y ellos se adaptan un poco a esa necesidad, ¿no? de seguir en la tradición de algo que no tiene tampoco demasiados cambios. En el caso de Gonzalo de Aguilar no conocemos ningún otro sello en las sedes anteriores, entre otras cosas porque no están en algún caso catalogados, y donde están no se ha conservado ninguno. Es también un elemento muy frágil, se conserva mal, y por lo tanto, bueno, pues no es fácil en este caso dar una respuesta concreta, pero sí parece que, como decía, que la norma es atenerse a la tradición de la propia sede, y en el caso de Gonzalo de Aguilar en Toledo, de defender sobre todo el tema de la primacía, que para todos los arzobispos toledanos fue tan importante. Listo, muchísimas gracias. Que estén muy bien. ¿Alguna otra pregunta que desean hacerle a los ponentes? Entre ustedes que deseen saber, complementar. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, en vista de que no hay más preguntas, agradecemos a los ponentes por la asistencia del día de hoy. Grandiosas ponencias, de verdad, todas fueron muy interesantes, fueron supremamente llamativas, yo creo que para todos. Les agradecemos por la asistencia, por participar. Recuerden que tenemos muchas más salas, todavía nos queda hoy y mañana. Esperemos que participen y que les guste todas las charlas que tenemos el día de hoy y el día de mañana. Antes de que nos retiremos, no olvidemos tomarnos la foto de finalización de la sala. Entonces, por favor, prendamos camaritas y mostremos esas hermosas sonrisas que tenemos culturalmente. ¿Listo? Entonces, voy a tomar la foto a las 3, ¿lista? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ay! ¿Alguien más prendió la cámara otra vez? 1, 2, 3. ¡Listo! Muchísimas gracias. Excelentes ponencias. Que estén muy bien. Feliz tarde. Y nos veremos en otras salas. Muchas gracias, Ruth. Que estén muy, muy bien.